Números capítulo 11. Aconteció que el pueblo se quejó de las dificultades que estaban sufriendo. Al oírlos el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y éste oró al Señor por ellos y el fuego se apagó. Por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Tabera, pues el fuego del Señor ardió entre ellos. Gente de toda clase se había mezclado con los israelitas. Esa gente solo pensaba en comer. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. El maná se parecía a la semilla de cilantro y su color era como el de la resina. El pueblo salía a recogerlo y lo molía entre dos piedras o bien lo machacaba en morteros y lo cocía en una olla o hacía pan con él. Sabía a pan amasado con aceite. Por la noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná. Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada una a la entrada de su tienda, con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor: si yo soy tu siervo, ¿por qué me tratas mal? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza y lo lleve hasta la tierra que prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. El Señor respondió a Moisés: tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y oficiales del pueblo. Llévalos a la tierra de reunión y haz que esperen allí contigo. Y yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga de este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. Al pueblo solo les dirás lo siguiente: conságrense para mañana, pues van a comer carne. Ustedes lloraron ante el Señor y le dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? En Egipto la pasábamos mejor. Pues bien, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. No la comerán un solo día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y les provoque náuseas. Y esto por haberme despreciado, que está despreciado al Señor que está en medio de ustedes, y por haber llorado diciendo: ¿por qué tuvimos que salir de Egipto? Moisés respondió: me encuentro en medio de un ejército de 600,000 hombres, y tú hablas de darles carne todo un mes. Aunque se degollaran todas las ovejas y vacas, ¿les alcanzaría? Y aunque se pescaran todos los peces del mar, ¿eso les bastaría? El Señor respondió a Moisés: ¿acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Moisés fue y comunicó al pueblo lo que el Señor había dicho. Después juntó a 70 jefes ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 jefes ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. 2 de los ancianos se habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el Espíritu vino sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés: Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. Josué, hijo de Nun,
Uno de los siervos escogidos de Moisés exclamó: «Moisés, Señor mío, deténlos». Pero Moisés respondió: «¿Estás celoso por mí? Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos». Entonces Moisés y los jefes ancianos regresaron al campamento. El Señor desató un viento que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino y una altura de casi 2 codos sobre la superficie del suelo. El pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día, toda esa noche y todo el día siguiente. Ninguno recogió menos de 10 montones. Después los distribuyeron por todo el campamento. Ni siquiera habían empezado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y los hirió con un horrendo castigo. Por eso llamaron a ese lugar Kibrot Hatabá, porque allí fue sepultado el pueblo glotón. Desde Kibrot Hatabá, el pueblo partió rumbo a Hazerot y allí se quedó. Números capítulo 12. Moisés había tomado por esposa a una mujer cusita, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían: ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto el Señor dijo a Moisés: Aarón y Miriam, salgan los 3 de la tienda de reunión. Y los 3 salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor dijo: escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es de mi confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo no tienen miedo de murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Entonces dijo a Moisés: te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Moisés rogó al Señor: oh Dios, te ruego que la sanes. El Señor respondió a Moisés: si su padre le hubiera escupido el rostro, ¿no habría durado su humillación 7 días? Que sea aislada por 7 días fuera del campamento y después de eso será readmitida. Así que Miriam quedó aislada 7 días fuera del campamento. El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. Después el pueblo partió de Hazerot y acampó en el desierto de Parán. Números capítulo 13. El Señor le dijo a Moisés: quiero que envíes a alguno de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás un líder que la represente. De acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes de Israel, y estos son sus nombres: Samúa, hijo de Zacur, de la tribu de Rubén; Zafat, hijo de Ori, de la tribu de Simeón; Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá; Igal, hijo de José, de la tribu de Isaacar; Oseas, hijo de Num, de la tribu de Efraín; Palti, hijo de Rafu, de la tribu de Benjamín; Gadiel, hijo de Sodi, de la tribu de Zabulón; Gadi, hijo de Susi, de la tribu de Manasés; Amiel, hijo de Gemalí, de la tribu de Dan; Setur, hijo de Micael, de la tribu de Aser; Nabí, hijo de Babsi, de la tribu de Neftalí; Geuel, hijo de Maki, de la tribu de Gad.
Estos son los nombres de los líderes que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo: suban por el Negev hasta llegar a la montaña, exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril y si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Esa era la temporada en que maduran las primeras uvas. Los 12 hombres se fueron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Lebo Hamath. Subieron por el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivía Ahimán, Sesai y Talmai, descendientes de Anac. Hebrón había sido fundada 7 años antes que la ciudad egipcia de Zoán. Cuando llegaron al valle del arroyo Escol, cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas, y entre 2 lo llevaron colgando de una vara. También cortaron granadas e higos. Por el racimo que estos israelitas cortaron, a ese lugar se le llamó Valle de Escol. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe, y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allá abunda la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allá habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esta gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Los 12 espías. 11 días después de abandonar Horeb, la hueste de Brea acampó en Cades, en el desierto de Parán, cerca de las fronteras de la tierra prometida. Allí el pueblo propuso que se enviaran espías a reconocer el país. Moisés presentó el asunto al Señor y le fue concedido el permiso con la indicación de elegir para este fin a uno de los jefes de cada tribu. Los hombres fueron elegidos según lo ordenado y Moisés los mandó a ver el país, cómo era y cuáles eran su situación y ventajas naturales, qué pueblos moraban allí, si eran fuertes o débiles, muchos o pocos, y asimismo que observaran la clase de tierra y su productividad, y que trajeran frutos de ella. Fueron pues, y entrando por la frontera meridional, fueron hacia el extremo septentrional, y reconocieron toda la tierra. Regresaron después de una ausencia de 40 días. El pueblo abrigaba grandes esperanzas y aguardaba en anhelosa expectación. Las noticias del regreso de los espías cundieron de una tribu a otra y fueron recibidas con exclamaciones de regocijo. El pueblo salió apresuradamente al encuentro de los mensajeros, que habían regresado sanos y salvos a pesar de los peligros de su arriesgada empresa. Los espías habían traído muestras de frutos que revelaban la fertilidad de la tierra. Era la estación de las uvas y traían un racimo tan grande que lo transportaron entre 2. También trajeron muestras de los higos y las granadas que se cosechaban allí en abundancia.
El pueblo se llenó de júbilo ante la posibilidad de entrar en posesión de una tierra tan buena y escuchó atentamente los informes presentados a Moisés para que no se les escapara una sola palabra. «Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste», dijeron los espías, «la que ciertamente fluye leche y miel, estos son sus frutos». Números capítulo 13, versículo 17 al 33. El pueblo se llenó de entusiasmo, ansiaba obedecer la voz del Señor e ir inmediatamente a tomar posesión de la tierra. Pero después de describir la hermosura y la fertilidad de la tierra, todos los espías, menos 2 de ellos, explicaron ampliamente las dificultades y los peligros que arrostraría Israel si emprendía la conquista de Canaán. Enumeraron las naciones poderosas que habían en las distintas partes del país y dijeron que las ciudades eran muy grandes y amuralladas, que el pueblo que vivía allí era fuerte y que sería imposible vencerlo. También manifestaron que habían visto gigantes, los hijos de Anac, en aquella región y que era inútil pensar en apoderarse de esa tierra. Entonces, la escena cambió. Mientras los espías expresaban los sentimientos de sus corazones incrédulos y llenos de un desaliento causado por Satanás, la esperanza y el ánimo se fueron trocando en cobarde desesperación. La incredulidad arrojó una sombra lóbrega sobre el pueblo, y éste se olvidó de la omnipotencia de Dios, tan a menudo manifestada en favor de la nación escogida. El pueblo no se detuvo a reflexionar ni razonó en aquel que lo había llevado hasta allí y pensar que ese mismo Dios les daría ciertamente la tierra. No recordó cómo milagrosamente Dios los había librado de sus opresores, abriéndole paso a través del mar y destruyendo las huestes del faraón que lo perseguían. Hizo caso omiso de Dios y actuó como si dependiera únicamente del poder de las armas. En su incredulidad, los israelitas limitaron el poder de Dios y confiaron en la mano que hasta entonces los había dirigido felizmente. Volvieron a cometer el error de murmurar contra Moisés y Aarón. «Este es pues el fin de todas nuestras esperanzas», dijeron. «Esta es la tierra por cuya posesión hicimos el largo viaje desde Egipto». Acusaron a sus jefes de engañar al pueblo y de atraer tribulación sobre Israel. El pueblo estaba desilusionado y desesperado. Se elevó un llanto de angustia que se entremezcló con el confuso murmullo de las voces. Caleb comprendió la situación y, lleno de audacia para defender la palabra de Dios, hizo cuanto pudo para contrarrestar la influencia maléfica de sus infieles compañeros. Calló al pueblo un momento para escuchar sus palabras de aliento y esperanza con respecto a la buena tierra. No contradijo lo que ya se había dicho. Las murallas eran altas y los cananeos eran fuertes, pero Dios había prometido la tierra a Israel. «Subamos luego y tomemos posesión de ella», insistió, «porque más poderoso y más podremos nosotros que ellos». Pero los 10, interrumpiéndolo, pintaron los obstáculos con colores aún más sombríos que antes. «No podemos subir contra aquel pueblo», dijeron, «porque es más fuerte que nosotros. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotras éramos a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos». Estos hombres, habiéndose iniciado en una conducta errónea, se opusieron tercamente a Caleb y Josué, así como a Moisés y a Dios mismo. Cada paso que daban hacia adelante los volvía más obstinados. Estaban decididos a desalentar todos los esfuerzos tendientes a obtener la posesión de Canaán. Tergiversaron la verdad para apoyar su funesta influencia. «La tierra que recorrimos y exploramos es tierra que traga a sus habitantes», manifestaron. No solo era este un mal informe, sino que era una mentira y una inconsecuencia.
Los espías habían declarado la tierra fructífera y próspera, todo lo cual había sido imposible si el clima fuera tan malsano que se pudiera decir de la tierra que se tragaba a sus habitantes. Pero cuando los hombres entregan su corazón a la incredulidad, se colocan bajo el dominio de Satanás y nadie puede decir hasta dónde los llevará. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. A esto siguió pronto la rebelión abierta y el amotinamiento, porque Satanás ejercía absoluto dominio y el pueblo parecía estar privado de razón. Maldijeron a Moisés y a Aarón, olvidando que Dios oía sus inicuos discursos y que, envuelto en la columna de nube, el ángel de su presencia era testigo de su terrible explosión de ira. Con amargura clamaron: «Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto». Luego, sus sentimientos se exacerbaron contra Dios. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No nos sería mejor regresar a Egipto? Y se decían unos a otros: «Designemos un capitán y volvamos a Egipto». En esa forma, no solo acusaron a Moisés, sino también a Dios mismo de haberlos engañado al prometerles una tierra que ellos no podían poseer. Y llegaron hasta el punto de nombrar un capitán que los llevara de vuelta a la tierra de sufrimiento y esclavitud de la cual habían sido liberados por el brazo poderoso del Omnipotente. En humillación y angustia, Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Sin saber qué hacer para desviarlos de su apasionado e impetuoso propósito, Caleb y Josué trataron de apaciguar a la multitud tumultuosa. Rasgando sus vestiduras en señal de dolor e indignación, se precipitaron entre la gente y sus voces enérgicas se oyeron por sobre la tempestad de lamentaciones y rebelde pesar. «La tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, pues vosotros los comeréis como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y Jehová está con nosotros, no los temáis». Los cananeos habían colmado la medida de su iniquidad, y el Señor ya no podía tolerarlos. Ahora que se les había retirado su protección, iban a resultar una presa fácil. El pacto de Dios había prometido la tierra a Israel, pero el falso informe de los espías infieles fue aceptado y todo el pueblo fue engañado por él. Los traidores habían realizado su obra, aun cuando únicamente 2 hombres hubieran dado malas noticias y los otros 10 lo hubiesen animado a poseer la tierra en el nombre del Señor. El pueblo, por su perversa incredulidad, habría seguido el consejo de los 2 en preferencia al de los 10. Pero eran solo 2 los que abogaban por lo justo, mientras que 10 estaban de parte de la rebelión. A grandes voces los espías infieles denunciaban a Caleb y a Josué, y se elevó un clamor para pedir que se los apedreara. El populacho enloqueció, tomó piedras para matar a aquellos hombres fieles, se precipitó hasta adelante gritando frenéticamente, cuando de repente las piedras se le cayeron de las manos y temblando de miedo enmudeció. Dios había intervenido para impedir su propósito homicida. La gloria de su presencia, como una luz fulgurante, iluminó el tabernáculo. Todo el pueblo presenció la manifestación del Señor. Uno más poderoso que ellos se había revelado y ninguno se atrevió a continuar la resistencia. Los espías que trajeron el informe perverso se arrastraron aterrorizados y con respiración entrecortada en busca de sus tiendas. Moisés se levantó entonces y entró en el tabernáculo. El Señor le declaró acerca del pueblo:
Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero nuevamente Moisés intercedió por su pueblo. No podía consentir en que fuera destruido y que él en cambio se convirtiera en una nación más poderosa. Apelando a la misericordia de Dios, dijo: ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo prometiste al decir: Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, perdona la maldad y la rebelión. Perdona ahora la maldad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. El Señor prometió no destruir inmediatamente a los israelitas, pero por la incredulidad y la cobardía de ellos no podía manifestar su poder para subyugar a sus enemigos. Por consiguiente, en su misericordia les ordenó que como única conducta segura regresaran al Mar Rojo. En su rebelión el pueblo había exclamado: ojalá muriéramos en este desierto. Ahora se les concedería lo pedido. El Señor declaró: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que se convertirían en botín de guerra, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Con respecto a Caleb dijo: pero a mi siervo Caleb, por cuanto lo ha animado otro espíritu y decidió ir detrás de mí, yo lo haré entrar en la tierra donde estuvo y su descendencia la tendrá en posesión. Así como los espías habían estado 40 días de viaje, las huestes de Israel iban a peregrinar en el desierto durante 40 años. Cuando Moisés comunicó la decisión divina al pueblo, la ira de éste se convirtió en luto. Todos sabían que el castigo era justo. Los 10 espías infieles, heridos divinamente por la plaga, perecieron a la vista de todo Israel. Y en la suerte de ellos, el pueblo leyó su propia condenación. Los israelitas parecieron arrepentirse entonces sinceramente de su conducta pecaminosa, pero se entristecían por el resultado de su mal camino y no porque reconocieran su ingratitud y desobediencia. Cuando vieron que el Señor era inflexible en su decreto, volvió a despertarse su terca voluntad y declararon que no volverían al desierto. Al ordenarles que se retiraran de la tierra de sus enemigos, Dios probó la sumisión aparente de ellos y vio que no era verdadera. Sabían que habían pecado gravemente al permitir que los dominaran sentimientos temerarios y al querer dar muerte a los espías que los habían motivado a obedecer a Dios, pero solo sintieron temor al darse cuenta de que habían cometido un error fatal cuyas consecuencias iban a ser desastrosas. No habían cambiado en su corazón y solo necesitaban una excusa para rebelarse otra vez. Esta excusa se les presentó cuando Moisés les ordenó por autoridad divina que regresaran al desierto. El decreto de que Israel no entraría en la tierra de Canaán por 40 años fue una amarga desilusión para Moisés, Aarón, Caleb y Josué, pero aceptaron sin murmurar la decisión divina. Por el contrario, los que habían estado quejándose de cómo Dios los trataba y declarando que querían volver a Egipto, lloraron y se lamentaron grandemente cuando les fueron quitadas las bendiciones que habían menospreciado. Se habían quejado por nada y ahora Dios les daba verdaderos motivos para llorar. Si se hubieran lamentado por su pecado cuando les fue presentado fielmente, no se habrían pronunciado esta sentencia, pero se afligían por el castigo. Su dolor no era arrepentimiento y por lo tanto no podían obtener la revocación de su sentencia. Pasaron toda la noche lamentándose, pero por la mañana renació en ellos la esperanza. Decidieron redimir su cobardía. Cuando Dios les había mandado que siguieran hacia adelante y tomaran posesión de la tierra, habían rehusado hacerlo. Ahora, cuando Dios les ordenaba que se retiraran, se negaron igualmente a obedecer sus órdenes. Decidieron apoderarse de la tierra. Pudiera ser que Dios aceptara su obra y cambiara sus propósitos hacia ellos.
Dios les había dado el privilegio y el deber de entrar en la tierra en el tiempo que les indicaría, pero debido a su negligencia voluntaria, se les había retirado ese permiso. Satanás había logrado su objeto de impedirles la entrada a Canaán, y ahora los incitaba a que, contrariando la prohibición divina, hicieran precisamente aquello que habían rehusado hacer cuando Dios se los había mandado. De esa forma, el gran engañador logró la victoria al incitarlos por segunda vez a la rebelión. Habían desconfiado de que el poder de Dios acompañara sus esfuerzos por obtener la posesión de Canaán, pero ahora confiaron excesivamente en sus propias fuerzas y quisieron realizar la obra sin la ayuda divina. Hemos pecado contra Jehová, gritaron. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Deuteronomio capítulo 1, versículo 41. Cuán terriblemente enceguecidos los había dejado su transgresión. Jamás les había mandado el Señor a que subieran y pelearan. No quería Él que obtuvieran posesión de la tierra por la guerra, sino mediante la obediencia estricta de sus mandamientos. Aunque, sin sufrir el menor cambio de corazón, el pueblo había confesado cuán inicua y estúpida había sido su rebelión al oír el relato de los espías. Ahora veían el valor de la bendición que tan impetuosamente habían desechado. Confesaron que su propia incredulidad era la que los había vedado de la entrada a Canaán. Hemos pecado contra Jehová, dijeron, y reconocieron que la culpa era de ellos y no de Dios, a quienes tan inicuamente habían acusado de no cumplir las promesas que les hiciera. A pesar de que su confesión no provenía de un arrepentimiento verdadero, sirvió para vindicar la justicia con que Dios los había tratado. Aún hoy, el Señor obra en forma similar para glorificar su nombre e inducir a los hombres a reconocer su justicia. Cuando los que profesan amarlo se quejan de su providencia, menosprecian sus promesas y, cediendo a la tentación, se unen a los ángeles malos para hacer fracasar los propósitos de Dios. Con frecuencia, el Señor predomina sobre las circunstancias de tal manera que trae a estas personas al punto donde, aunque no se hayan arrepentido de corazón, se convencerán de que son pecadoras y se verán obligadas a reconocer la maldad de su camino y la justicia y la bondad con que los trató Dios. De esta forma, Dios crea los medios para contrarrestar y hacer manifiestas las obras de las tinieblas. Y a pesar de que el espíritu que incitó a aquellas personas a seguir su impía conducta no ha cambiado radicalmente, ellas hacen confesiones que vindican el honor de Dios y justifican a aquellos que las reprendieron fielmente y a quienes resistieron y calumniaron. Así será cuando por fin se derrame la ira de Dios. Cuando el Señor venga, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Judas capítulo 14, versículo 14 y versículo 15. Todo pecador se verá compelido a ver y reconocer la justicia de su condenación. Despreciando la sentencia divina, los israelitas se prepararon para emprender la conquista de Canaán. Equipados con armaduras y armas de guerra, se creían plenamente apercibidos para el conflicto. Pero a la vista de Dios y de sus siervos entristecidos, adolecían de una triste deficiencia. Cuando casi 40 años más tarde el Señor les ordenó a los israelitas que subieran y tomaran Jericó, prometió acompañarlos. El arca que contenía su ley era llevada delante de su ejército. Los jefes que él designó orientaron sus movimientos bajo la dirección divina. Con tal dirección, ningún daño podía sucederles. Pero ahora, contrariando el mandamiento de Dios y la solemne prohibición de sus jefes, sin el arca y sin Moisés, salieron al encuentro de sus ejércitos enemigos.
La trompeta dio un toque de alarma y Moisés se apresuró en pos de ellos con la advertencia: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, pues Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de nosotros, y caeréis bajo su espada. Los cananeos habían oído hablar del poder misterioso que protegía a este pueblo y de las maravillas realizadas en su favor, y reunieron un ejército poderoso para rechazar a los invasores. El ejército atacante no tenía jefe. Ninguna oración se elevó para pedir a Dios que les diera la victoria. Emprendió la marcha con el propósito desesperado de revocar su suerte o morir en la batalla. Aunque no tenía preparación guerrera alguna, constituía una multitud inmensa de hombres armados, que esperaban aplastar toda oposición mediante un feroz y repentino asalto. Presuntuosamente desafiaron al enemigo, que no había sido osado en atacarlos. Los cananeos habían establecido en una meseta rocoyosa a la cual solo se podía llegar por pasos difíciles de transitar y un ascenso escarpado y peligroso. El número inmenso de los hebreos solo podía servir para hacer más terrible su derrota. Lentamente fueron cubriendo los senderos del monte, expuestos a las mortíferas armas arrojadizas del enemigo que estaba arriba. Lanzaban rocas macizas que bajaban con retumbante fragor y marcando su trayectoria con la sangre de los hombres destrozados. Los que lograron llegar a la cumbre, agotados por el ascenso, fueron ferozmente rechazados y obligados a retroceder con grandes pérdidas. Por el campo de la matanza quedaron esparcidos los cadáveres. El ejército de Israel fue derrotado totalmente. La destrucción y la muerte fueron las consecuencias de aquel experimento de los rebeldes. Obligados por fin a retirarse en derrota, los sobrevivientes volvieron y lloraron delante de Jehová, pero Jehová no escuchó. Deuteronomios capítulo 1, versículo 45. En virtud de su gran victoria, los enemigos de Israel, que antes habían aguardado con temblor la aproximación de aquella poderosa hueste, se envalentonaron con confianza para resistirlos. Ahora consideraron falsos todos los informes que habían oído respecto a las cosas maravillosas que Dios había hecho en favor de su pueblo, y creyeron que no había motivo para temer. Esa primera derrota de Israel aumentó grandemente las dificultades de la conquista, por cuanto inspiró valor y resolución a los cananeos. No les quedaba a los israelitas otro recurso que retirarse de delante de sus enemigos victoriosos al desierto, sabiendo que allí habían de hallar su tumba toda una generación.